Listo. Siguen ahí vivos, ¿verdad? Muchachos. No me equivoco. Ah, bueno. Listo, vamos a hacer. Entonces, bueno, realizo gráficos y árboles. Este está fácil, ¿cierto? A ver, ¿cómo sería? Hablen un poquito, pues, también. Ya para ser última clase, pues, me gustaría no hablar tanto. A ver, copiar el portapapeles. Miremos este. Este es de un parcial viejo, ¿cierto? Es de un parcial por ahí hace muchos años, 2015. A ver, para el siguiente grafo, ¿cómo sería la matriz de incidencia de adyacencia? ¿Ustedes qué tendrían que considerar? Pues lo escucho. ¿Qué tendrían que considerar? ¿Qué tendrían que considerar ahí, muchachos? Pues la adyacencia que todos tenían que estar conectados, ¿no? O sea, un vértice conectará a dos mismos, pero no todos lo tienen. No. O sea, si de acuerdo, no, sé que no es que no tenga que tengan o no tengan, sino cómo se representaría la matriz de adyacencia e incidencia. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan, muchachos, de ese grafo? ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Entonces, ¿cuántos vértices hay en total? 7, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a hacer la separación porque esto tiende a volverse un poco complejo, ¿cierto? Entonces voy a poner las rayas. Bien, sí, alguien recuerda, mientras hago las rayas, ¿alguien recuerda cómo iba la matriz de adyacencia? ¿Qué regla cumplía, muchachos? ¿No recuerdan? ¿Qué regla cumplía una matriz de adyacencia? No lo recuerdo. Ajá, exactamente. Entonces, miremos la de 1. 1 está conectado con 2 y con 5, ¿no? Entonces, una está conectada con 2 y con 5. Todos son ceros. ¿Qué pasa con estas matrices, muchachos, de grafos no dirigidos? ¿Qué característica tienen estas matrices? ¿Qué característica tienen? O sea, la matriz, ¿qué característica cumple? Sí, son binarias, pero también hay algo más. Hay algo más. ¿Qué más cumplen, muchachos? ¿Qué más cumplen esas matrices? Hay algo más. Hay una regla cuando son no dirigidas. ¿Qué regla cumplen? No lo recuerdan. Si IJ, la posición IJ es igual a 1, ¿qué pasa entonces en la posición JI? También viene siendo uno, ¿Y por qué? porque son incidentes. Bueno, Porque va en ambos sentidos, exactamente. La matriz R tiene simetría triangular. Muy bien, seguimos con la 2. La 2 tiene con 1 y con 5, ¿cierto? Miren acá y con 5. Luego, ya está 1, ya está 2. Sigue 3. 3 únicamente tiene con 4, ¿cierto? 4 únicamente tiene con 3. 5 tiene con 1 y con 2 y con 7. 6, pues, no tiene con nadie, entonces está lleno de ceros. Y 7 va únicamente con 5. Si ustedes ven, muchachos, si ustedes pueden hacer la transpuesta de esta matriz, ¿qué pasa si usted se hace la transpuesta de esta matriz? ¿Qué obtendría? ¿Qué obtendría? Si hace la transpuesta de esa matriz.
yo tendría, muchachos, si sacáramos la respuesta de esa matriz. No, el complemento no. La transpuesta, muchachos, la transpuesta de esa matriz. Transpuesta. ¿Cómo sería la transpuesta? Bueno, Muchachos, recuerden que si yo saco la transpuesta de esta matriz, obtengo a ella misma, porque es una matriz simétrica. O sea, los grafos no dirigidos tienen esa característica de que si usted saca la matriz de adyacencia, ¿cierto? La transpuesta es la misma. Miremos la incidencia. ¿La incidencia qué hay que hacer? En la incidencia, ¿qué hay que hacer, muchachos? Matriz de incidencia. profe, una preguntita. Sí. Por ejemplo, aquí en donde usted hace la matriz, donde dice que uno conecta con dos, hay uno, ¿no quiere decir que es porque, es que eso es una línea ahí o es que no? ¿Entre Pero 1 y 2? ¿hay una línea? ¿En ¿O no? dónde? Esto es una... Ah, no, eso es un En el, error. en el Es grafo. pregunta por... En el grafo. Ah, no. Sí, sí, no. Entre 1 y 2 hay arista, mira. Entre 1 y 2 hay arista. No lo había visto. Listo, eso es una matriz de adyacencia. En la matriz de incidencia, exactamente, vértices con las aristas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para completar eso? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, sería vértices, muy bien, versus aristas. Pero, ¿qué tendríamos que hacer aquí como para poder organizar eso? ¿Qué tendrían que hacer ustedes, muchachos? O sea, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, ya tenemos los vértices, pero ahí las aristas, ¿qué tendrían que hacer con ellas, muchachos? ¿Qué deberían de hacer con ellas? Exactamente, Ricardo. Muy bien. Entonces, esta sería E1, ajá. E2, E3, muy bien. E4, muy bien. Y finalmente E5. Entonces, E1, E2, E3, E4 y finalmente E5, ¿sí o no? Entonces, aquí vamos. Y E5. Muy bien. E1, ¿a quiénes une? A1 y A2, ¿cierto? A1 y A2. E2 une a 1 y a 5. 1 y 5. Seguimos con E3. E3 une a 2 y a 5, ¿cierto? Luego, bueno, aquí hago pues como la rayita de que esto sigue así. Bien, E4 une a 3 y a 4, que sería este es 3 y este es 4. Bueno, pongo como las rayitas, para que ustedes vean. Y E5 finalmente une a 5 y a 7, ¿cierto? A 5 y a 7. Recuerden pues que 6 nadie lo une. Bueno, a 5 y a 7. Bien, muchachos, ¿y qué pasaría con el resto de espacios de esta matriz? ¿Qué pasaría con el resto de espacios? ¿Qué pasa con los espacios aquí vacíos? ¿Cómo los rellenamos con qué? Con ceros, ¿no? Perfecto. Ajá, exactamente. Rellenamos estos espacios con cero. Entonces, de esa manera podemos representar la matriz de adyacencia e incidencia. Adyacencia es vértices versus vértices, ¿cierto? Vértices versus vértices. Y la de incidencia es vértices versus aristas. Muy bien.
Vértices versus aristas. Miren que no es tan complejo, ¿cierto? Entonces, bien, muchachos. Manito arriba si quedó entendido o pregunta si no quedó entendido. Listo. Vale, perfecto. Sigamos con otro ejercicio de ese parcial viejo. Entonces, ejercicio práctico. Dibujo un árbol, ese está bueno. Ahorita vamos con los de gramáticas, que me ha comentado el compañero que le costaba. Entonces, vamos aquí. Dibuje un árbol cuyo recorrido en orden es el siguiente. ¿Ustedes cómo atacarían eso, muchachos? ¿Cómo atacarían ese problema? ¿Cómo es el recorrido en orden? ¿Ustedes lo recuerdan o no lo recuerdan? Les recuerdo, el preorden. ¿Cómo es el preorden? ¿Cómo es el recorrido preorden? ¿En qué orden funciona? El recorrido preorden. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Ninguna opinión, muchachos. No me dejen tan solito. Díganme en algo. ¿Cómo es? O en el chat, algo, muchachos, interactuemos. No me hagan sentir tan solo. Muy bien. Raíz, izquierdo, derecho. ¿Cómo es el inorden? ¿Cómo es el inorden? Exactamente. Izquierdo, raíz, derecho. Y posorden, ¿cómo es? Ajá. ¿Cómo es el posorden? Al menos en esta última clase acompáñenme, muchachos. Sería izquierdo, ¿cierto? Derecho y raíz. ¿Qué pasa cuando un árbol tiene más de un hijo derecho? O sea, cuando tenemos casos de árboles ternarios, de árboles cuatroemerios, de árboles cincoarios y así. ¿Cómo se considera el izquierdo y el derecho en ese caso? ¿Cómo se considerarían el izquierdo y el derecho? Exactamente. Este es el izquierdo, ¿cierto? Este se considera como el izquierdo. Solo hay un izquierdo siempre. Y los otros se consideran como nodos derechos. Muy bien. Se consideran como nodos derechos. ¿Listo? Estos se consideran como nodos derechos. Bien. Ahora, dado eso, ¿qué considerarían ustedes para armar ese recorrido en orden? ¿Cierto? ¿Qué tendrían que considerar, muchachones? Que este es el recorrido que andamos buscando. ¿Cómo lo harían ustedes? Por ejemplo, ¿qué haría pasar con este Z? ¿Dónde debería ir? Entonces yo les tengo un consejo. Partan esto a la mitad. La mitad más o menos, ¿quieren a H o a I como mitad? Entonces le consejo en el recorrido en orden, como la raíz va en la mitad, si ustedes observen, entonces la raíz más o menos está en la mitad de la lista. ¿Quién quieren como raíz, a H o a I? H. Cualquiera de las dos. A H. Entonces yo pongo como mi raíz a H. Entonces, miren, lo van haciendo. Entonces, a mi lado izquierdo estarían ZA, ¿cierto? FE, ¿cierto? FE, GM. Bueno, voy a pintarlos. Les vamos a ver cómo se hace. Voy a escoger la mitad, ¿cierto? Como mi raíz está en la mitad, ¿cierto? Entonces me aprovecho de eso. Y entonces tengo mi izquierdo y mi derecho, ¿cierto? Aquí, izquierdo y mi derecho. Entonces tengo ZA, ¿cierto? FE, LGMC. Y a mi lado derecho tengo ID, JO, NK, PQ. Más o menos, ¿cómo sería la mitad de este? ¿Cuál quieren de mitad? ¿A E o a L? E. A E. Te voy a borrarlo.
Y voy a suponer que este es el hijo izquierdo, E. E. Muy bien. Este sería el hijo izquierdo, este sería el hijo derecho. Entonces, muchachos, de aquí a la parte izquierda, ¿a quién consideramos como la mitad? Como A, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo allí? Entonces tendríamos A como hijo. Vengan, corro esto. Tengo A como hijo, ¿cierto? A como hijo. Y tengo, como A es hijo, entonces a su lado izquierdo va Z y a su lado derecho va F. Siempre trátenlo así. Como el recorrido es así, entonces me aprovecho que la raíz está en la mitad. Z y F, ¿sí o no? Uy, quedó feo. Z y F. Muy bien, tengo a F, tengo a Z. Bien, ya terminé esta parte. Muy bien. Ahora, bueno, ya terminé con Z, F. Ahora seguimos con el lado, con el hijo derecho de E. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quién consideramos como mitad? ¿A G o a M, muchachos? ¿A G o a M? M. A M, ¿cierto? Entonces, voy a considerar a M como hijo, ¿cierto? Eso significa que se me parte de esta manera. Miren que estoy usando un enfoque como de divide y vencerás, ¿cierto? Y M. Entonces, de M, yo tengo que su hijo izquierdo, de hijo derecho es C, y bien, tengo a M. Yo una vez puedo decir que su hijo derecho es C, ¿cierto? Porque pues aquí me lo están diciendo. Su hijo derecho es C. Su hijo derecho es C. Y acá tenemos L y G, ¿cierto? Hay algo que ustedes deben tener presente. Si ustedes cogen como raíz a G, entonces el hijo derecho debe ser, el hijo izquierdo debe ser L. Si ustedes escogen a L como raíz, el hijo derecho debe ser G. ¿Listo? Porque, recuerden, es izquierdo, raíz, derecho. Si escojo a alguien como raíz, entonces tengo que aquí tengo el derecho y aquí tengo el izquierdo. Entonces, muchachos, ¿a quién escojo aquí? ¿A quién quieren? ¿A L o a G? ¿A L o a G? ¿A quién quieren? Dice José Restrepo que a G. Listo. Entonces tomo la palabra de José Restrepo y entonces vamos aquí y tomamos a G, ¿cierto? Eso significa que si yo tomo este como raíz, entonces voy a tomar este como hijo izquierdo. Eso significa que L va por aquí. ¿Listo? Entonces ahorita hacemos el recorrido y nos damos cuenta si eso es así. Muy bien, ya hemos terminado este ramal. Nos falta acá. Bien, de nuevo la misma regla. ¿A quién tomamos como mitad? Ustedes pueden desbalancear el árbol si quieren y podrían tomar este como raíz y todo esto sería derecho. No más que ahí, pues no tendría hijos izquierdos. O sea, pero yo recomiendo tomar la mitad para que no quede como tan descolgadito. Entonces, aquí, ¿quién tomo como mitad, muchachos? Aquí tomo como mitad. N. N. ¿Cierto? N. Entonces tengo izquierdo, derecho. Muy bien. Entonces tomo a N. Entonces de a N, tomo como hijo a N. Bueno, voy a ponerlo acá más lejos porque eso va grande. Bien, del hijo izquierdo. ¿A quién tomo como el hijo izquierdo? Ustedes me dirán, de este pedazo. ¿A quién tomo como izquierdo? De este pedazo. D, I, D, J, O. AD, listo, AD. Muy bien. Entonces, tengo AD, ¿cierto? Como esto queda izquierdo o derecho, esto únicamente tiene una forma de quedar así, I. ¿Listo? Porque I únicamente puede ir izquierdo. Listo, ya me deshice de eso. Me falta ahora este pedazo, que es el hijo derecho de D. Entonces, siendo hijo derecho de D, ¿cierto? Siendo hijo derecho de D, entonces, ¿a quién tomo? Si tomo a J, el hijo derecho es O. Si tomo O, el hijo izquierdo es J. Entonces, me dicen allí que J. Entonces, al hacer J, ¿sí o no? Para que este recorrido tenga sentido, entonces, el hijo derecho tiene que ser O, porque está después, ¿cierto? Recuerden que se parte izquierdo, derecho, raíz. Entonces, sería O. Muy bien. Sería O. Muy bien. Y ahora nos falta K, P, N, Q, ¿cierto? Entonces eso sería lo que falta acá. ¿A quién escogen ustedes de los tres? ¿A quién quieren? P. Como hijo y... ¿A P? Listo. Entonces eso sale aquí para pastel. K y Q. ¿Listo? Yo les hago una pregunta. ¿Cómo les da el recorrido en orden de eso? ¿Cómo les daría el recorrido en orden?
¿Me lo dicen, por favor? ¿O lo escriben? ¿Cómo sería el recorrido en orden de eso? Recuerden, es izquierdo, raíz, derecho. Esta es la regla, ¿no? Recuérdenla muy bien. Entonces miren a ver si el recorrido efectivamente es lo que nosotros estamos buscando. Vamos a ver, igual revisen, sería Z, muy bien, ZAF, luego seguiría E, hasta el final L, G, MC, ¿sí o no? Ya terminamos esta parte de esta acá, sigue H, miren que esto es el derecho y este aquí es la raíz, H, luego seguiría I, D, J, porque como aquí falta, O, luego después de N, pues ya tenemos, bueno, ya tenemos esto terminado, sigue N, porque ya terminamos la parte izquierda, y ahora sigue K, P, Q. Y de acuerdo a lo que yo andaba buscando, Z, A, F, E, L, G, M, C, H, I, D, J, O, N, K, P, Q, ¿sí o no? Entonces acá, ¿sí o no? Acá tenemos, veamos si corresponde con lo que solicitaban en el enunciado. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? ¿Qué opinan ustedes? Este es el recorrido que yo tengo. ¿Será el mismo? Revisen muy bien. Bueno, ahí se me movió el otro. Bueno, voy a ver dónde estaba. Esperen, yo entonces más bien copio esto y ustedes me dicen si es lo mismo. ¿Ustedes qué opinan? Sí, efectivamente. Que ustedes tienen que acordarse es que esto es izquierdo, raíz, derecho. Bien, muchachos, si nos preguntaran esto mismo, pero en vez de recorrido en orden, no, yo les dijera, bueno, quiero el árbol cuyo recorrido preorden. ¿Qué tendría que considerar? ¿Qué tendrían que considerar allí? Exactamente. Raíz, izquierdo, derecho. La raíz siempre es 1. Entonces, observen. Voy a considerar este como la raíz. ¿Hasta dónde considero el hijo izquierdo? Ustedes me dirán. ¿Hasta dónde lo considero? Tengo que partir eso en 2 listas. ¿Hasta dónde yo considero el hijo izquierdo? Todo su árbol izquierdo. ¿Hasta dónde lo considero? Ustedes me dirán. Pueden ser hasta O, hasta D, donde ustedes quieran. ¿Hasta dónde lo considero? Hasta C. Listo. Pues hasta C considero mi parte izquierda y hasta acá considero mi parte derecha. O sea, es básicamente el mismo recorrido. Empezamos con Z. ¿Sí o no? Z. Bien. Entonces, aquí viene la misma regla. ¿De acá qué vendría? Del hijo izquierdo. ¿Quién sería el que viene aquí? A ver si la pillaron. ¿Quién sería el que viene allí? Directamente. Yo les podría decir directamente quién viene ahí. A, ¿no? Bien. Entonces, A. ¿Sí o no? Ahora bien, yo les hago una pregunta. ¿Hasta dónde considero el hijo izquierdo del hijo derecho de este su árbol? Ustedes me dirán. ¿Hasta dónde lo considero? El hijo izquierdo y el hijo derecho. Hasta L. Listo. Este es el hijo izquierdo y este es el hijo derecho. Muy bien. De hijo izquierdo, ¿quién sería el nodo? ¿Quién sería el nodo del hijo izquierdo? ¿Quién sería ahí quién sería el nodo ahí del hijo izquierdo? F, ¿no? Claro. F, y bueno, aquí no hay nada más que hacer. Izquierdo, derecho. E y L. Muy bien, ya terminé esto. Ahora, bueno, me falta obvio esta parte de acá. Y ahora acá seguiría G, ¿cierto? Como hijo izquierdo, y luego seguirían M y C respectivamente. M y C, izquierdo y derecho. ¿Listo? Ahora bien, aquí ¿dónde lo parto? ¿Dónde partiría esta segunda parte? ¿Dónde la partiría? Hasta O, listo. Entonces este es el hijo izquierdo
y este es el hijo derecho. En consecuencia, ahí la embarré. Esto es hijo izquierdo hasta O y esto es hijo derecho. Muy bien. Entonces, ¿quién no iría aquí, según eso? H, ¿no? Muy bien. H, izquierdo, derecho. Listo. Del hijo izquierdo, voy a tener que alejar esto un poco. Necesito más espacio. Voy a ponerlo por acá. Y voy a borrar esto y a ponerlo por acá. Entonces ya tenemos eso. ¿Sí o no? Ya tenemos esto. Entonces, de este, entonces tengo H, ¿cierto? ¿Y este cómo lo partimos? Ustedes me dirán en dónde. ¿Hasta dónde llegaría? Bueno, ya sabemos que I es la raíz. Es la raíz. ¿Cuál sería el izquierdo y el derecho? Ustedes dirán. ¿Hasta dónde dejo el izquierdo? ¿Hasta D, hasta J o todo? Hasta D. Listo. Este es solamente el hijo izquierdo. Y el resto es derecho. Esto es derecho. Muy bien. Entonces, izquierdo, raíz. Izquierdo, pues no hay nada más que hacer. Es D. No hay nada más que hacer allí. Y tengo J, O. Entonces, ustedes únicamente, pues, la única opción aquí, muchachos, raíz. Tengo la raíz. Es J. ¿Y qué pasa con O? Yo puedo seleccionarlo como hijo izquierdo o hijo derecho. No hay ningún problema. Yo puedo seleccionarlo como hijo izquierdo o hijo derecho. Ahí la embarré. Y cometí un error, muchachos. Retomo desde H. Y cometí un error. Entonces, vamos. Tengo desde H. Entonces, tengo la raíz que es I. Y la raíz la raíz es H. Entonces, yo decidí, este es el izquierdo y este es el derecho. Y ahora bien, del hijo izquierdo, tomo I, ahí ya, tomo I. Y lo que ustedes me dijeron, I, y tengo DJO. Ustedes me dijeron que tome DJ como el izquierdo y O, no, perdón. Solamente D como el izquierdo, que iría acá, y JO como el derecho. O sea, JO sería el derecho. Entonces, aquí va J. Ahora, ¿qué pasa con O? Como tenemos raíz izquierdo-derecho, esto puede ir en el nodo izquierdo o en el nodo derecho, no afecta. Podemos dejarlo aquí como O podemos dejarlo aquí, no hay ningún problema. Ahí no afecta. Ahí no afecta. La I me la comí, que ya la vi. Y ahora me faltan este pedazo acá. N, K, P, Q. N es la raíz, ¿listo? Entonces N iría acá. Ahora bien, entre K, P y Q, ¿quién quieren de izquierdo y quién quieren de derecho? Entre K y P, ¿quién quieren de izquierdo y cuál quieren de derecho? KP derecho, muy bien, y Q sería KP izquierdo, ¿sí o no? KP izquierdo y Q derecho, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sería KP izquierdo y de derecho, o sea, tiene que ir en este orden, raíz, izquierdo, derecho, siempre. Hay una parte que es izquierda y una parte que es derecha. Entonces, tengo K, ¿sí o no? Entonces, como hijo izquierdo tengo K y como hijo derecho tengo a Q. Tengo acá y a Q. Y P puede ir como hijo izquierdo o hijo derecho. Lo pondré como derecho para que ustedes vean que efectivamente no afecta. Cuando ustedes tienen algo así, pues únicamente este queda raíz, este puede ser izquierdo o derecho. Si es derecho, pues significa que el izquierdo es vacío. ¿Listo? Significa que el izquierdo es vacío. Bien, muchachos, ya terminé de construir el árbol en recorrido preorden. El recorrido preorden de esto corresponde a lo que yo he escrito. ¿Ustedes qué me dicen? Recuerden que el recorrido preorden es raíz, izquierdo, derecho. Verifiquen, muchachos, que este árbol, el recorrido de este árbol debe corresponder a este de acá. ¿Me confirman, por favor? Esto es como verlo al revés. Profe, la que está al lado de la I, ¿qué es? ¿Dónde está la D? Esto es una J. Ah, Esto es una J. Pues hagámoslo. Empezamos. Z. No voy a ver el de arriba. Luego A. Dice raíz izquierdo derecho. Entonces F.
luego sigue E, y luego L, luego sigue G, luego sigue M y C, en ese orden. Luego de aquí, seguimos. H, luego sigue I, D, luego sigue J, O. Miren que puede ser aquí o aquí, da igual, J, O. Luego sigue, después de esto, seguimos N, K, P, N, K, P y luego Q. Entonces, de acuerdo al recorrido que teníamos nosotros, ustedes me dicen si es el mismo. Uy, chanfle. Y ustedes me dicen si es el mismo, si hay algún error. Ahí yo hice el recorrido a pie. Uy, se nos fue para no volver. Ok. Esperen ahí. Ok. Vamos a calmarnos. Vamos a guardar aquí. Que esto sería repaso 15 de marzo. Vamos a ver si da de nuevo. Voy a seleccionarlo. Ahí está. A ver, ¿es el mismo recorrido? Confirmo. Muy bien. Ahora, de acuerdo a la estrategia indicada, ¿esto qué le pasa? De acuerdo a la estrategia indicada, ¿sí o no? ¿Cómo sería el recorrido posorden? ¿Cómo es posorden? Posorden es izquierdo, derecho, raíz. Es al revés que el preorden. Entonces, ¿hasta dónde yo digo que llega el árbol izquierdo? Ustedes me dirán. ¿Hasta dónde llega el árbol izquierdo aquí? Ustedes me dirán. ¿Hasta qué letra llega el árbol izquierdo? La última es raíz. No hay nada que hacer. Q es raíz aquí. Pero ¿hasta dónde llega el izquierdo? ¿Hasta dónde llega el izquierdo? Ustedes me dirán. Hasta C. Listo. Hasta aquí llega el izquierdo. ¿Cierto? Y hasta aquí llega el derecho. Muy bien. Y cada uno nos vamos a ocupar por aparte. Entonces empezamos con Q. Vamos a ocuparnos del árbol izquierdo. Del árbol izquierdo, muchachos, siempre va a cumplirse que el último va a ser la raíz. Este último aquí va a ser la raíz C. ¿Y hasta dónde llega el hijo izquierdo aquí? Usted me dirá, el hijo izquierdo en este pedazo, ¿hasta dónde llega? Siempre va a cumplir izquierdo, derecho, raíz. ¿Hasta dónde llega en este pedazo? Usted me dirá, hasta E. Listo. Entonces, este es izquierdo y este es derecho. Muy bien. Por lo tanto, E viene siendo hijo acá. Y por el otro lado vendría siendo M. Por el otro lado viene siendo M. Luego, vamos con Z a F. Aquí inevitablemente, muchachos, inevitablemente, como este es el hijo, entonces va a pasar que el hijo izquierdo empieza por F, ¿cierto? Y acá, ¿cómo yo pondría? Pondría hijo izquierdo Z e hijo derecho A. Recuerden que viene izquierdo, derecho, raíz. Y ahora sigo con este, M, entonces el hijo izquierdo es L. Antes de embarrarla, esperen. Ese es el izquierdo. Bueno. Retomemos desde acá. Porque si no el N quedaría sin hijos. Dejamos allí, entonces. Yo tengo este pedazo, E y M, ¿listo? Tengo que partir este pedazo de acá, ¿listo? Z a F. Ustedes me dirán, ¿lo dejamos 1-1 o dejamos un solo lado? Ustedes me dirán. O sea, porque aquí obligatoriamente va F, como hijo izquierdo de E. Pero ¿qué hago con Z y A? ¿Los dejo así alternados o los meto para un solo lado? O sea, podría ser izquierdo, derecho o todo izquierdo o todo derecho. Ustedes me dirán. Ustedes me dirán, ¿todo izquierdo, todo derecho o así partidito, Z? Todo izquierdo, listo. Si es todo izquierdo, entonces empieza por A, ¿cierto? Y el hijo izquierdo o hijo derecho es Z. Podríamos dejarlo así. Realmente aquí no importa, ¿listo? Porque puede ser izquierdo o derecho, no importa. Porque por uno de los dos va a ser vacío. Listo. Ahora sí, seguimos con la parte derecha. La parte derecha de, bueno, tengo E. Bueno, aquí todo lo seleccioné como izquierdo, no hay nada más que hacer. Aquí ya terminé con E. Y ahora me falta M. Y M tengo L y G. Entonces puedo decir izquierdo, derecho. L y G. Puedo decir izquierdo, derecho. Aquí directamente. Izquierdo, derecho. Recuerden, izquierdo, derecho, raíz. Y ya he terminado con esta parte. Ahora, ¿qué hago acá?
Z y A también podrían ser hijos de F. Sí, porque no afecta el recorrido. Sí, pueden ser hijos de F. Porque el recorrido va a ser el mismo. Si quieres, póngalo de esa manera, Ricardo, y se va a dar cuenta que le da lo mismo. Bueno, acá seguimos con esta parte. Aquí obligatoriamente, muchachos, el hijo es P. Ahora, ¿quién ponemos como hijo derecho de P e hijo izquierdo? ¿Hijo izquierdo o hijo derecho? ¿A quiénes colocamos? Ustedes me dirán. ¿Hasta dónde hacemos el hijo izquierdo? Ustedes me dirán. ¿O hasta dónde hacemos el hijo derecho? ¿Hasta dónde hacemos el hijo izquierdo? Ustedes me dirán aquí. ¿Hasta dónde hacemos el hijo izquierdo, muchachos? Puede ser hasta J. Listo, hasta J. Entonces este es izquierdo y este es derecho. Muy bien. Entonces, H y de J es hijo izquierdo de P y ONK es hijo derecho. Entonces, dado la estructura, J obligatoriamente tiene que ser el hijo izquierdo, obligatoriamente, raíz. ¿Y a dónde separamos? El izquierdo y el derecho aquí. ¿Hasta dónde los separamos? Ustedes me dirán. O los dejamos bien partiditos. O sea, que este sea izquierdo, que este sea derecho y que este sea raíz. Ustedes me dirán. ¿Izquierdo, derecho, raíz o lo quieren de otra manera? Bien partido. Bien partidito. Entonces, D viene y vendría H como hijo izquierdo y D y E como hijo derecho. Muy bien. Ya tenemos el pedazo de J solucionado. Ya este pedazo está solucionado. Ahora nos falta este pedazo de acá. Que P y tenemos NK. Usted me dirá, obligatoriamente K viene acá. ¿Listo? Porque pues la raíz va de último. Obligatoriamente viene el K acá. ¿Y ahora qué hacemos con estos dos? ¿Los dejamos bien partidos o los damos correos hacia la derecha o hacia la izquierda? Usted me dirá. Podemos partirlo y ya estaría solucionado. Podemos dejarlos hacia un solo lado. Usted me dirá. Derecha. Entonces todo esto es hijo derecho. Eso significa que N es hijo derecho. Y podemos colocar este como izquierdo-derecho. Eso es indiferente. Entonces, esto es, después de K viene N. Hay un error ahí. Muy bien. Después de N. Y finalmente terminamos con O. ¿Listo? Es seguir la secuencia de la recursión. Eso es bastante interesante. Porque es como un juego. Bueno, entonces, muchachos, borrado esto. El recorrido posorden de esto dará igual a eso. ¿Ustedes qué opinan? El recorrido posorden. Vamos a hacerlo. Empezamos más abajo, Z, ¿cierto? Luego seguiría ZA. Voy a quitarlo para que no haya problemas. ZA. Luego seguiría FE. Luego solucionamos la derecha de C. L. EM. C. Luego vendría, tenemos que solucionar todo esto, H. Y D. J. Vamos hasta el fondo, O, NK. Esperen, yo muevo esto, O, NK. O, NK. O, NK, P, Q. Ustedes me dirán si eso es igual a lo que esperan. ¿O hay algún error? ¿Ustedes qué opinan? Si está el recorrido bien, me alzan manitos. Si no, pues me dicen dónde hay un error. Revísenlo bien. Correcto. Listo, Santiago alzó la manito. ¿Alguien más me entendió? O si alguien me entendió, me alza la manito, porfa, como para menos tener algo de mínimo de interacción en clase, muchachos. Ya el otro semestre, pues, les aviso que voy a colocarle notas a esas interacciones porque me siento muy solito en clase. Muy bien, muchachos. Entonces, perfecto. Entonces, ahí ya tenemos eso. ¿Tienen alguna pregunta de cómo se podría resolver una pregunta de esta si la hiciese? Pues bastante claro para ustedes
como la estrategia. ¿En qué se basa la estrategia? ¿Alguien me podría decir? ¿En cómo funciona la estrategia? ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo funcionaría esa estrategia? Con esos árboles, con los recorridos. Y lo separando. De acuerdo al llamado. Ir dividiendo, exactamente. Apliquen lo que hacen los políticos. ¿Qué hacen los políticos con la población colombiana? ¿Qué hacen los políticos mejor que nadie? ¿Qué es lo primero que ustedes tendrían que aprender en una escuela política? Ofrecer bajas de impuestos. Esa es una. Fragmentar a la gente, muchachos. Si divide y reinarás. Entonces, exactamente. Entonces hay que aplicar la misma estrategia a los políticos, pero pues en problemas de computación. Muy bien. Entonces seguimos por acá. Y sigue de lenguajes. Lenguaje, bueno, esto de forma de Kuznau, eso no lo alcanzamos a ver. Entonces, les dejo, muchachos, en los 15 minutos de descanso, porque pues ya no lo alcanzo a hacer en un tiempo prudente, sin correr. Entonces, esto ya lo sabemos hacer. Diseñar el autómata. Entonces, les dejo este ejercicio para que practiquen mientras hacemos la pausa. Ay. A ver, véngase acá. Eso. Diseña un autómata finito determinista, es lo único que sabemos hacer, ¿cierto? Diseñe... Ah, esto tan anti-che. ¿What? Esto está más raro. Esta vaina está rara. A ver. Esto está rarísimo. Bueno. A ver, acá. Bueno, ahí ya quedó. Entonces, diseña el autómata finito determinista para reconocer cadenas de la forma A más, B asterisco, C de A. Entonces, hagan el diagrama, ya lo vuelvo a poner, y hagan la tabla de transición de estados. ¿Listo? Hagan esas dos cosas. Ese es de estados. Entonces, vamos a resolver eso. Entonces, listo, ahí está. Entonces, muchachos, manos a la obra. Entonces, son las 6:55 de la tarde, entonces nos veríamos a las 4:10 y entraría a resolver este problema y bueno, y seguimos con muchos más problemas hasta que se acabe la clase. Muy bien.